Al despertar el sábado por la mañana, América descubrió que había ganado la guerra sin perder a un solo soldado y había capturado al presidente del país. El enemigo a las 2 de la mañana, hora de Caracas, de viernes a sábado. Me refiero a las bases aéreas militares, el Palacio Presidencial, el mausoleo al sur de Chávez, el Parlamento. La guarnición de los guardias de Maduro, que estaba ubicada directamente en la capital, fue bombardeada por barcos y helicópteros de los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, el presidente Maduro y su esposa, ya localizados, fueron sacados de la cama. El asalto a su refugio fue tan silencioso y relámpago que la pareja ni siquiera tuvo tiempo de despertarse. Más bien, despertarse. Se despertaron, pero ni siquiera tuvieron tiempo de salir de la cama antes de que los sacaran y los subieran al helicóptero. Inmediatamente fue llevado a un buque militar en las aguas del Mar Caribe. Así que, la mañana del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que después de un intenso bombardeo de Minnesota, un grupo especial de la CIA, bueno, ya sabemos que es Delta, la unidad Delta, desde hace tiempo ubicados en Caracas, capturaron al presidente Maduro y lo sacaron del país junto con su esposa rumbo a Guantánamo. O sea, a Cuba, y ahí hay una base militar de Estados Unidos en Cuba, y Maduro fue trasladado a un barco militar, ahí está la base en Cuba, y ahí hay una base militar en Cuba. Trabajo social. Trump también informó que asume el mando operativo de Venezuela. Lo más interesante será, por supuesto, al final, damas y caballeros, porque ahí se pone fuerte. No podemos dejar un vacío de poder. Estoy tratando de traducir lo que dijo Trump. Y por eso alguien necesariamente entra en ese vacío, por así decirlo. Ese poder será tomado, y el nuevo poder puede no ser muy amistoso con los Estados Unidos de América. Trump insinuó, por supuesto, a Rusia que envió un avión con wagnerianos y a Cuba que le proporcionó seguridad a Maduro y al mismo tiempo, por supuesto, controlaba sus acciones. Ya que, por así decirlo, quien lo cuida es quien lo controla, o como dicen, quien lo hace bailar es quien cena con él, o al revés. Así que Maduro pasó de una prisión suave a otra, pero mucho más dura. Yo diría, sospecho mucho que como Noriega de Panamá, él se quedará ahí por mucho tiempo. Y también quiero agregar que es tan idiota como Vladimir Alexandrovich Zelensky. Simplemente la CIA de Estados Unidos trabaja mejor que el Servicio Federal de Seguridad y el Dirección Principal de Inteligencia de Rusia. Bueno, parece que trabajan mejor. El gobierno de Venezuela informó de inmediato que Estados Unidos atacó objetivos en 3 provincias y el presidente vecino de Colombia dijo que fue mucho más amplio que solo 3. Esto es lo que sabemos. En Caracas, a las 2 de la mañana hora local, se escucharon 7 explosiones. El golpe principal fue en una base militar cerca de la capital y después los ataques se dirigieron a una base de la Fuerza Aérea. Eso significa Gargucimeta, si no me equivoco, es decir, aeródromos militares, la base La Carlota, la base de helicópteros, el aeropuerto privado que usaba Maduro, o sea, 5. Charalova y La Garia son aeropuertos. Disculpa, eso es un puerto, La Garia es un puerto y el aeropuerto es Aljatilo Jatio. Probablemente lo pronuncian, pero es interesante que también el Palacio Presidencial significa Miraflores y el mausoleo de Chávez. Y el Parlamento también resultó estar bajo ataque. Antes de eso, más de 100 personas en lanchas que al parecer venían hacia nuestro lado y supuestamente con drogas, según nos informa la Marina de los Estados Unidos, fueron atacadas y destruidas creo que 30, 31 o 32 lanchas. Y la Marina de los Estados Unidos, o como se llame la Armada de los Estados Unidos, afirma que ellos traían drogas, o sea, hacia nuestro lado. Luego,
2 tanques con petróleo fueron requisados y el petróleo fue tomado por los Estados Unidos, y antes de dirigirse al muelle de Caracas, donde se cargaban las drogas, fueron volados. Eso es lo que nos informaron. Yo diría así que, como se dice, yo mismo no estuve ahí y no lo verifiqué. Debo agregar a esto que Venezuela se unió en alianza con Irán, China, Rusia, Cuba y Corea del Norte. Es decir, bueno, todos ellos son simplemente, según la lista, enemigos de los Estados Unidos de América o, digamos, rivales, adversarios de los Estados Unidos de América de diferentes niveles. Pero aún así, con esto se puso en la posición de ser el adversario más cercano territorialmente a las fronteras de Estados Unidos. A diferencia de Ucrania, que en realidad no le había hecho nada a Rusia. Venezuela nos enviaba drogas. A Estados Unidos se mudó, debido a las acciones de Maduro, alrededor de 1 millón de ciudadanos venezolanos, trayendo consigo, por cierto, el bandolerismo, el tráfico de drogas, la prostitución infantil y simplemente una gran cantidad de delincuentes y crímenes. Alrededor de 7 millones de personas han salido de Venezuela. Pero además, Venezuela también es culpable de otra cosa. Tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Bueno, simplemente hablando de cifras, en Venezuela se han explorado y confirmado exactamente 303.000 millones de barriles de petróleo. Para comparar, en Arabia Saudita hay 267, que se consideraba la más grande, en Rusia 80 y en Estados Unidos 55. 2.000 millones también es muchísimo y bastará por muchos años. Pero sin embargo, miren, por así decirlo, o sea, prácticamente ¿cuántos son, por así decirlo, 55 y 303? La vicepresidenta de Venezuela, es decir, Delcy Rodríguez, dijo que las Fuerzas Armadas del país están listas para repeler cualquier golpe, cualquier ataque, posibles ocupantes, listas para una invasión de ocupantes. No sé, quizá los ocupantes no lo digan así. Gustavo Petro, presidente de Colombia, también es de izquierda y similar. Entonces el narcotraficante informó que está indignado, simplemente está indignado. De Silva de Brasil reaccionó como si le hubieran dado un latigazo y desde Chile llegó un hurra, por fin, y luego todo tipo de malas palabras sobre Maduro y lo que le hicieron. Javier Milei, nuestro amigo de Argentina, escribió: ya era hora. El ecuatoriano Daniel Noboa fue aún más lejos, escribiendo en su cuenta de X: debemos expulsar a todos los narcotraficantes de América Latina. Rusia, Irán y China declararon que las acciones de Trump son contrarias a los principios de no intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, es gracioso cuando Rusia, que está atacando a Ucrania, Irán, que arma sus proxies para atacar a Israel, a todos los demás, a Estados Unidos, condenan a alguien, ¿no? O China, que ocupó el Tíbet y ahora apunta a Taiwán, o sea, le ladran a alguien más. Pero esas son las reglas de este juego idiota. Hacer una cosa y decir otra completamente opuesta, eso está escrito para cualquier político. O sea, haces una cosa, dices otra y tienes en mente algo completamente diferente que tal vez ni siquiera tenga relación con el asunto. Ya es momento de cancelar la Organización de las Naciones Unidas. Desde mi perspectiva, sus reglas solo aplican cuando hay países pequeños involucrados y ni siempre. Maduro, entonces, que robó las elecciones en su país, ¿cómo se llama él? Y no es nuestro asunto, sí, pero entonces alguien que llevó a la bancarrota a la población de su país, uno de los países más ricos de América Latina, fue removido del poder y ahora Estados Unidos va a devolver al presidente legalmente conocido. Es Emanuel González. Emanuel, no, él es Edmundo González, sí, él es Edmundo González, Edmundo. Ya invitó a Machado hace un mes. A la chica que recibió el premio Nobel por nada. Bueno, de todos modos, entonces, ¿por qué recibió el premio Nobel por la paz en todo el mundo? Bueno, tuvo la inteligencia de decir que se la dedica a Trump. Entonces, no todo el poder, naturalmente, en Venezuela está feliz, incluso yo diría así. Lo más probable es que todas las autoridades en Venezuela no estén muy contentas con lo que sucedió, porque ellos son cómplices de Maduro, tal vez no en el narcotráfico, pero sí en otra cosa. Pero esos cómplices cometieron un montón de crímenes, como se dice, se daban la gran vida, mientras 3/4 partes del pueblo pasaban hambre y se morían de hambre.
Y para ellos entregar el poder significa todo tipo de juicios, castigos, problemas y la pérdida de sus bienes. Espero que la siguiente parte de la operación esté bien pensada. Entonces, si fue la CIA o el Departamento de Estado quien lo hizo, no lo sé, pero está tan bien planeado como el ataque. La captura del presidente y su esposa es un gran golpe para Rusia, Irán y China. Y ellos, por supuesto, intentarán de alguna manera astuta evitar el cambio de régimen. Intentarán hacerlo a través de la Organización de las Naciones Unidas, quizás para que, en lugar de Estados Unidos, el control externo de Venezuela lo asuman algunas fuerzas internacionales. Sí, también se invertirá mucho dinero en el Congreso de Estados Unidos para detener a Trump desde dentro, pero creo que Trump tiene una respuesta para todo eso. Mientras se llevan a cabo los juicios y disputas, él podrá sentar en la residencia presidencial, por así decirlo, a los líderes de la oposición. ¿Y quiénes? ¿No lo conté ya? Y estoy seguro de que parte del liderazgo militar y numerosos exiliados están listos para quitarle el poder a los cárteles y devolver el país al seno del bloque antichino, antiliberal y antiglobalista. En general, a pesar de que la Operación Venezuela es directamente opuesta a las ideas expresadas por Trump sobre la interacción con el mundo exterior, me alegra que haya sucedido. Maduro, dijo Trump, estaba en una casa que fue construida como una fortaleza, puertas de acero, una habitación especial hecha completamente de acero. Y él intentó meterse en ese refugio, esconderse, pero todo fue tan rápido que, como se dice, ni siquiera tuvo tiempo de levantarse de la cama. Por si acaso, el equipo llevó consigo equipo para abrir esa caja fuerte de acero en la que Maduro y su esposa debían esconderse hasta que llegara la ayuda. Cuando le preguntaron si alguien murió, Trump dijo, en absoluto nadie, de ningún lado. Yo lo vi, dijo él, durante toda la operación, desde las cámaras y videos, incluyendo las bodycams que tenían nuestros militares. Teníamos lista, dijo él, una segunda unidad de ataque, pero no fue necesaria. Gracias a Dios, los muchachos actuaron con precisión, rapidez y profesionalismo, impidiendo que alguien de ese lado pudiera moverse. Quiero decir que, sabiendo que los cubanos protegían a Maduro, es extraño escuchar que no había ninguno ahí, lo cual es raro y terrible. O decidieron no morir por un bandido ministerial y simplemente entregaron sus armas tranquilamente y se tiraron al suelo dentro de la oficina de Maduro. La CIA tenía a su propia gente, así que Estados Unidos sabía en todo momento dónde y cuándo enviar o localizarlo, tanto de día como de noche. Por cierto, la vicepresidenta de Venezuela, esta misma Delcy Rodríguez, se encontraba en Moscú en el momento, por así decirlo, del inicio del asalto. Y, por así decirlo, según creo ella, desde Moscú daba, por así decirlo, todo tipo de declaraciones y órdenes, y luego se fue corriendo a Kiev, Caracas. Creo que ahora vamos a hablar al respecto. Pero creo que ella ya está ahí, porque lo que está diciendo ahora parece que ya tomó, como se dice, las riendas en sus propias manos. Entonces aquí tienes a Bobochka, me refiero a Bovka Barkovka, y el año nuevo empezó bien. ¿Y qué más nos espera? El petróleo de Minnesota ya no irá a Irán ni a China, y los representantes de Hamas y Hezbollah huirán de Caracas. El petróleo ya se fue, probablemente sí. Si Washington logra restablecer rápidamente al menos un orden mínimo y restaurar parcialmente la exportación de petróleo, entonces Minnesota podrá formar un nuevo gobierno moderado encabezado por la oposición, pero con la participación de los militares y otras élites del país. Pero en realidad, el control sobre la seguridad, el sector petrolero y los principales flujos financieros estará en manos de la administración de Washington. La administración de Washington ya no actúa desde hace bastantes años. El petróleo pesado venezolano pasa a estar bajo el control de Estados Unidos y permite seguir desplazando a Rusia del mercado energético mundial. Por supuesto, aún queda mucho por hacer para decir que la operación fue un éxito,
Pero, según los primeros pasos, Estados Unidos ha demostrado una vez más su profesionalismo, su capacidad para planear y llevar a cabo operaciones complejas. La operación, por supuesto, no fue sencilla, así que esperemos que los siguientes pasos también se lleven a cabo de manera clara, profesional y con el mínimo daño humano posible. Y ahora, si tomamos en cuenta que nosotros, evidentemente, junto con el Mossad, estamos avivando el fuego de la revolución antiislamista en Irán y que la policía, o sea, ciudad tras ciudad, se une a los insurgentes, parece que Trump tiene la oportunidad de derribar de un solo golpe a otro enemigo acérrimo de Estados Unidos, que obligaba a sus súbditos a gritar 5 veces al día. Millones de personas, muerte a América, muerte a Israel y cosas por el estilo. Entonces, el ayatolá, los yihadistas de Irán son las personas que no queremos que estén al frente de este ni de ningún otro país. Lo principal ahí es neutralizar a ese cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Bueno, volvamos a Venezuela. Como les prometí, tengo buenas noticias para ustedes. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, por la mañana, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Sí, el sábado por la mañana juró como presidenta del país. No es nada bueno, como se dice, simplemente juró y ya. Pero después de que entonces ellos publicaron, Estados Unidos publicó la foto de Maduro capturado. Ella de facto, ya que el presidente está en manos de alguien más y no bajo nuestra protección, entonces hay que reemplazarlo urgentemente. La reemplazaron por Bot Rodríguez y ella de inmediato le informó a Marco Rubio que Venezuela estaba lista para capitular. La guerra entre Venezuela y Estados Unidos terminó sin siquiera empezar. La presidenta Rodríguez, ahora presidenta Rodríguez, le informó a Rubio que estaba dispuesta a cualquier acuerdo que evitara el derramamiento de sangre y la destrucción de su país. Creo que ella pasará a la historia como una gobernante sabia y, al parecer, se asegurará un lugar en el gabinete del gobierno de unidad nacional. Y Trump les prometía algo interesante, ¿no? Informó a los oyentes en la conferencia de prensa que Cuba está en crisis y que sin la ayuda de Venezuela podría colapsar. ¿Acaso Trump planea ayudar a Cuba a liberarse de las garras del comunofascismo? Miren lo que dijo. Cuba es un caso interesante, aunque ahora no está en su mejor situación. Este sistema no resultó muy exitoso para Cuba. La gente allí ha sufrido durante muchos años. Y creo que Cuba será un tema de discusión, porque Cuba ahora es un país en decadencia, un país que está decayendo mucho. Cuba. Lo siguiente de lo que vamos a hablar. Él no dijo con quién vamos a hablar, sino de quién vamos a hablar. Son los cubanos, no con ellos, sino sobre ellos. O sea, vamos a decidir. También la vamos a tomar, o la dejaremos en paz por un tiempo, o tal vez la tomemos seguro, pero vamos a decidir exactamente cómo la vamos a tomar. Y queremos ayudar a la gente. Es muy parecido en el sentido de que queremos ayudar a la gente en Cuba, pero también queremos ayudar a quienes fueron expulsados de Cuba y viven en este país. Marco, por favor, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, acabo de hacer una declaración hace unos minutos sobre que cuando el presidente habla hay que tomarlo en serio. Basta con decir que Cuba es un desastre. Está gobernada por hombres incompetentes y decrépitos, y en algunos casos no decrépitos, pero igual de incompetentes. La economía colapsó por completo. Ellos eran Critía, como saben. Toda la seguridad Que protegía a Maduro y su agencia de espionaje, como se sabe, estaba llena de cubanos. Marco, por supuesto, tiene cuentas pendientes con Cuba, como nosotros con el paraíso socialista, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Tierra y esos maravillosos, amables, encantadores y atentos empleados de la KGB, la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la Checa, y ahora, ¿cómo se llama? Servicio Federal de Seguridad. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, al igual que Irán tuvo su oportunidad, hasta que la perdió, y mientras no la perdía, hizo muchas cosas y pagó el precio. Ah, sí, Irán también. O tal vez habla de lo que fue, o quizás de lo que fue y de lo que será, o tal vez de lo que está pasando ahora.
El presidente Trump está absolutamente decidido a detener el flujo de pandillas y violencia en nuestro país, absolutamente decidido a detener el ingreso de drogas y venenos a nuestra gente, absolutamente decidido a recuperar el petróleo que nos han robado. Es fugitivo de la justicia de Estados Unidos con recompensa de $50 millones. Hacemos una pausa para ahorrar. Hay que asegurarse, es correcto, Y que a nadie le... apropiarse de esto. Solo nosotros lo merecemos. Pero quiero aclarar una cosa. Nicolás Maduro tuvo muchas oportunidades para evitar esto. Le ofrecieron propuestas muy generosas, pero en vez de eso, decidió comportarse como un salvaje y prefirió jugar juegos. Y ese fue el resultado de esta noche. Otro mensaje aquí es el siguiente. Tienes a una persona, como muchas personas en todo el mundo, que les encanta jugar juegos. Imaginen, hay una persona que decide invitar a Irán a su país, va a, ya saben, confiscar las compañías petroleras estadounidenses, inundará el país con criminales, tomará estadounidenses como prisioneros para intercambiarlos, como ya hizo con la administración de Biden. Básicamente, todo este tiempo solo está jugando sus propios juegos y piensa que no le va a pasar nada por eso. Espero que la gente entienda que el presidente número 47 de Estados Unidos no es un jugador. Cuando él les dice que va a hacer algo, cuando dice que va a resolver un problema, lo dice en serio. Él actúa. ¿Continuará? He observado este proceso por 14 o 15 años. He estado cerca, todos dicen yo haré esto, yo haré aquello. Cuando llegue haremos esto, tomaremos aquello, pero él es un presidente de acción. No entiendo cómo aún no lo han entendido. Y este es el acorde final. Todavía no entienden, muñecos samuráis o cabrones samuráis, con quién están tratando. Trump no es un hablador como Obama, Bush, Clinton o Carter. Cuando él promete acción, no siempre sucede como pensabas que sucedería, pero sucede. Y cuando Trump dice, voy a dirigir temporalmente Venezuela, entonces, esto está respaldado por las aclaraciones de la actual presidenta de Venezuela sobre el tamaño del enema y exactamente dónde lo van a poner. Y si ella no sigue estrictamente el guión desarrollado y tomando el control de la administración de Venezuela junto con los ocupantes, la lleva a un gobierno legítimo pro-occidental, el retorno de 7 millones de refugiados, casi tantos como en Ucrania, según yo, la restitución de la propiedad de las empresas estadounidenses, la cancelación de los acuerdos con China, Irán y Rusia, también destacar el cambio de mando en el ejército, la marina, agencias de seguridad y otras fuerzas armadas del país. Señores, les traigo buenas noticias. ¿Hay algún punto en disputa? Sí, hay puntos en disputa, pero luego hablaremos de ellos. Y ahora les diré esto, estoy muy contento. Bueno, escríbame sobre Novosibirsk, ¿está contento? ¿O cómo? Adiós.